Hoy se celebra en México el Día del Padre, y esta fecha puede ser muy sensible para quienes hemos perdido a nuestro héroe, el hombre más importante de nuestras vidas. Aprender a vivir con su ausencia no es fácil, pero ¿cómo podemos sobrellevar una fecha tan significativa como lo es el Día del Padre? Hoy Paola Renero, experta en el tema, nos va a hablar de cómo podemos encontrar dirección después de la pérdida, encontrar resiliencia y así aprender a vivir, vivir sin ti, papá. Mi nombre es Betty Ávila y bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que mamá no te dijo. Comenzamos. Paola Renero es tanatóloga y coach de vida con estudios en importantes organismos como el Instituto Mexicano de Tanatología y varios años de experiencia acompañando en procesos de duelo. Su destacada labor la ha catapultado en redes como una importante guía en la educación sobre el duelo, logrando una notable aceptación del público en varios países. Esta tarde le damos la bienvenida a Lo que mamá no te dijo. Y está con nosotros Paola Renero. Bienvenida. Hola Betty, muchísimas gracias. Estoy fascinada de estar en tu programa porque real, cuántas cosas mamá no nos dijo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Paola, y gracias a todos los que nos están acompañando aquí en canal de Betty Ávila Radio. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es especialmente sensible, no solamente para tantas personas que han perdido a su padre, sino, bueno, como muchos conocen, yo perdí al mío hace poco. Y bueno, pues qué mejor manera de iniciar una nueva serie de programas en honor a papá. Aprender a vivir sin ti, papá. Este es el programa con el que estamos iniciando. Y es que culturalmente en nuestro país, Paola, no sé si te has dado cuenta, no nos gusta hablar de la muerte. Culturalmente siempre decimos, ay, no, toco madera, ¿no? Cruz, cruz. No, 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 ni Dios lo mande. Cuando en realidad es un proceso natural y tarde que temprano tenemos que enfrentar a la muerte y vivir un proceso de duelo. Y nos hace falta crear esta cultura de duelo, y muchos hablan de ello, pero yo quisiera que nos platicaras qué es el duelo y qué es esto que los profesionales de la salud mental, los tanatólogos, psicólogos llaman elaborar el duelo. ¿Qué es esto del duelo y de elaborar el duelo? Betty, antes que nada quiero abrazarte y abrazar tu corazón por la sensible pérdida de tu papá y reconozco enormemente que hayas brindado este programa, este regreso en honor a él. Por Gracias. supuesto, te abrazo. Pero definitivamente tienes toda la razón. Cuando además en México, yo que tengo la oportunidad de trabajar con personas de otros países, me dicen, bueno, pero los mexicanos son súper valientes para la muerte, la festejan, la celebran, ¿no? Yo creo que de pronto lo hacemos desde un lugar en el que, claro que la reconocemos, pero la reconocemos lejos, ¿no? Lejos, lejos, no nos gusta indagar con ella, y bueno, la muerte por, por, por naturaleza crea un proceso de duelo. Lo que me preguntaste es, ¿qué es el duelo? Es un proceso adaptativo activo. ¿Qué es esto? Suena muy técnico y en realidad es médicamente lo que sentimos adaptarnos a una nueva realidad. Cuando yo estaba en esta realidad, en este caso con papá, pierdo a papá, y me tengo que adaptar a vivir sin él de manera física. Esto me genera emociones, un total desorden de emociones que ni se vive cuando vivimos cualquier tipo de pérdida, del tipo que sea, pero que haya sido significativa, ¿no? De algo, terminar de una realidad que se acaba y comenzar con una nueva. Podemos vivir este proceso que no lo reconocemos. Muchas personas piensan que es solamente llorar, ¿no? En un velorio y después tendríamos que recuperarnos. Y es mucho más profundo. Por eso cuando me dicen, ¿es normal? Yo creo que nada es normal de lo que vivimos en un duelo. Es natural. Es natural sentirme así, pero no es normal. Normalmente yo no pierdo a la persona que amo, pero es natural lo que voy a sentir. Eso como duelo. Y elaborarlo es justamente darnos esta oportunidad de qué estoy sintiendo, darme permiso de sentir que yo creo que
desde ahí tenemos un bache, ¿no? No puedes sentirte triste. Esta cultura de bienestar, de siempre hay que estar bien, hay que ser fuertes, no puedes llorar tanto porque si lloras tanto, y entre muchas creencias atrás de las lágrimas, que yo no sé en qué momento, y de verdad lo he investigado, cuando se les puso esta reputación de mal. Cuando nosotros nacimos, lo primero que nos hacían era una nalgada, ¿no? Para poder saber que estábamos vivos. Era ese respiro, llenar los pulmones para dar este mensaje de vida. Y de pronto el duelo se vuelve juzgado, porque si lo haces mucho está mal, porque hay que hacerlo en determinado tiempo, cuando es un proceso natural. Y porque si lo haces poco también está mal, ¿no? Porque de repente dicen, uy, ni le afectó tanto. Ahí andaba el otro día en una fiesta y recién se acaba de morir su esposo, recién se acaba de morir su papá. No, bueno, yo pienso que el duelo es algo muy natural, ¿no? O sea, algo muy, yo pienso que el duelo es muy personal. Es único y es personal. Cada quien lo vive desde sus recursos, desde sus creencias, desde sus pensamientos, desde la satisfacción del deber cumplido. Hay muchísimos factores. Yo como tanatóloga, y entiendo que así mis colegas, no podemos hacer una receta estricta para decir, esto es lo que tú tienes que hacer. Es una terapia colaborativa donde vamos reconociendo las herramientas y los recursos que a cada uno le van a servir. Normalizar las emociones que sintamos es parte importantísima de reconocer el duelo. Y esta es la elaboración. Me dejo sentir, me doy cuenta de que hay una razón importantísima para yo poder llorar o no, para estar enojado o no, o sea, no hay un deber ser o un tener que. Vas a sentir lo que tengas que sentir, vas a llorar lo que tengas que llorar, y elaborar es acomodar desde dónde vienen estas emociones. Hay muchas que vienen de creencias, de pensamientos, de lo que me dijeron. Lo que dices es justo, ¿no? Y si no lloro tanto, no hay un duelómetro, no hay un calificador de si lloras 17 veces es que lo quisiste mucho. Y a veces lo queremos organizar y es un proceso totalmente desorganizado porque nunca antes habíamos vivido esa ausencia ni esa pérdida. Y que tampoco nos Además, permitimos no solamente sentir, sino también el aprender a ser felices. Muchos consideran que hasta como traición, es decir, ¿cómo voy a reír? ¿Cómo voy a dejar de llorar si acabo de perder a mi padre? Cuando en realidad nuestro padre es una parte de nuestra vida, pero tenemos tantas cosas en nuestra vida, tantos motivos para ser felices. Por supuesto, estamos atravesando por la tristeza de la pérdida, pero si nosotros nos sentimos listos para volver a sonreír, hay que hacerlo. Hay que vivir la vida. Al final de cuentas, el vivir y el ser felices es una manera de hacer homenaje a la persona que se fue. es correcto. A veces el dolor, yo hablo con él o hablo de él desde un lugar, ¿no? Desde donde se pone es invasivo, ¿no? Las personas cuando dicen es que siento que es una piedra enorme sobre mí, abro los ojos y puedo ver una nube, es muy invasivo y de pronto no nos deja ver ese futuro que va a llegar. No solo con el tiempo, Betty, porque esta parte la escucho muchísimo, el tiempo sana. Justamente cuando no elaboramos el duelo, dejamos estas emociones, la culpa, la sensación de injusticia. Hay muchas personas que viven la pérdida de papá específicamente como un abandono. Y es esta parte de, si yo nada más se lo dejo al duelo y yo no elaboro que no me abandonó, sino que murió, se quedan estas ampollas, yo les llamo, o cápsulas en el corazón. Y entonces mi vida, aunque vuelva a sonreír, voy pensando, voy sintiendo ese abandono, esa cápsula, ¿no? Esta sensación de alguien me abandonó cuando su realidad fue, murió, ¿no? Murió y esta no es de forma, donde hay que vivir el duelo, hay que acomodar todas estas emociones, dejarnos sentir, llorar lo que se tenga que llorar, y esta es la parte de reconocer qué es el duelo y cómo se elabora. Y hay muchos tipos de duelo, digo, las pérdidas abarca la pérdida de una mascota, la pérdida de un trabajo, pérdidas en general. Pero ¿por qué es tan especial
la pérdida de un padre? ¿Qué es lo que lo hace diferente en relación a otros tipos de pérdida? Bueno, quiero decirte que cada pérdida es tan importante como para quien la vive, pero justo la característica de papá, conocemos el mundo a través de él. Generalmente porque también hay papás ausentes, pero ese papá que sí estuvo, tus ojos se hicieron con sus ojos. Generalmente también es esta sensación de protección, es el primer amor para las mujeres, ¿no? Es este protector, este superhéroe, este papá que duele, es el que nos da este sentido de protección, esta guía, su visión del mundo, construye historias desde niños hasta su muerte, es un gran, gran constructor. Seguimos ejemplo, nos da los consejos desde su más grande amor, porque lo sabemos, ¿no? El amor de papá, el amor de mamá también, pues es el que reconocemos como el más real. Que tenemos todos esa figura del papá ideal, ¿no? Y de repente, pues es una pérdida también. El bueno, no lo tengo, no, nunca lo tuve. ¿Hay alguna edad en la que impacte más la pérdida de un padre? ¿Es igual perder a papá de niño que de adulto? No, en realidad los adolescentes es un rango un poco más complicado. Los niños, aunque generalmente decimos, ay, los niños más fácilmente pueden adoptar una figura paterna. Después, para los adolescentes es muy conflictuante porque era la figura que estaban siguiendo y la pérdida en los adultos, aunque suene extraño, es mucho más dolorosa que para un niño, porque ya no podemos tomar una figura paterna desde ningún lugar, no podemos pensar en, pues claro, los niños no lo cambian, pero encuentran una figura con más facilidad, el tío, el abuelito, el primo. No quiere decir que no vivan un duelo, porque eso quiero ser muy puntual. Los niños a cualquier edad van a sentir la ausencia, pero los adultos ya vamos con nuestra maleta de historias y creencias en las que duele profundamente. Perder un papá en la edad adulta es muy, muy doloroso por todo lo que creemos alrededor de él y Y bien, creamos. y bien dicen que, bueno, hay un dicho muy popular que dice que no, no se es hijo hasta que se es papá y no se es papá hasta que se es abuelo. Entonces creo que ese nivel de conciencia que adoptamos cuando somos padres es lo que dice, lo que hace, te hace decir, wow, ¿no? Todo lo que hizo por mí y lo que sigue siendo por mí y esa conexión y esa empatía que logras en ese nivel de vida que dices, no, no lo quiero perder, finalmente lo estoy conociendo como el hombre, como el ejemplo, finalmente entiendo tantas cosas. Y yo creo que de ahí viene ese impacto en la edad adulta, que al menos en lo personal así ha sido. Ok, fíjate qué valioso y esta parte de ponerlo en tu experiencia, es muy linda la historia que habla de tu papá, ¿no? Claro que nos cuesta trabajo reconocerlo porque, bueno, creemos que así son todos los papás y que así debería de ser y cuando logramos reconocerlo como nuestro único papá, porque ya estamos en este camino, pues le da un valor pues un valor muy importante. Y es que la muerte es algo natural, pero al mismo tiempo tan complejo, que le sacamos la vuelta al tema y finalmente cuando nos toca enfrentarnos a la muerte, no estamos preparados. Y de repente nos preguntamos si hubiera sido buena idea prepararnos de alguna u otra forma porque estamos sufriendo tanto. ¿Hay manera de prepararse para la pérdida de un ser querido, prepararse para la muerte de papá? Para la muerte sí, para el dolor no. El proceso de duelo lo vamos a vivir, pero sí podemos verlo desde otro lugar, justamente naturalizarlo y entenderlo desde tu autoconcepto. Betty, para mí cerrar una sesión, cuando han sido, o para, más bien para dar de alta a alguien, es cuando hemos integrado a la muerte en la vida como natural, como irreversible, inevitable, universal y orgánica. Hay muchas creencias alrededor. La vida no está hecha, o sea, no son castigos y son premios, ¿no? De pronto, cuando pensamos en castigo, decimos se murió. Sí, Cuando vemos como un castigo, ¿no?
Exacto, y cuando el único requisito que tenemos, Betty, para morir, ¿cuál es? El haber vivido. Nadie que no haya vivido, y hablo desde las pildoritas y maravillosos bebés estrella que no lograron ver la luz, pero estaban vivos, ya tenían vida, por eso no consiguieron, más bien mueren. No es fácil por todos los sueños y todo lo que representaba. Lo mismo cuando ya somos adultos. Creemos que hay esta ley de vida que nos conviene pensar, ¿no? Que yo he hablado con abogados de todos los tamaños y tampoco la encuentran, ¿no? Creces, ¿no? Bueno, naces, creces, te reproduces y mueres. Eso es un ciclo vital, pero no es una ley de vida y nos la hemos comprado con la esperanza de que así sea. No es que le pase a los viejitos, no es que les pase a los enfermos, también les pasa a jóvenes, les pasa a niños, les pasa a personas sanas. Es algo que está integrado. Cuando lo reconozco desde ahí, yo sé que no es un castigo. Sé que el requisito fue que estuvo vivo. No quiere decir que no me vaya a doler, lo repito muchísimo porque no es esta insensibilidad de decir, bueno, como yo ya sé, pues entonces no me va a doler. Claro que duele, pero por las historias que dejamos de tener, por todo lo que creemos alrededor. Todas las teorías, desde la filosofía, la religión, son debatibles. Cada una tiene la que le conviene. Y yo digo, ¿por qué no crear tu propio concepto que a ti te dé paz? Que en realidad para eso lo tenemos, ¿no? O sea, yo digo, bueno, tenemos la oportunidad de tener mi concepto que es natural, o sea, que a mí me dé paz, que me haga sentir a gusto, que me haga perder el miedo, pero no la precaución, ¿no? Porque también a Sí. veces, pues de algo me voy a morir. Bueno, pues sí, pero no, pero de algo te puedes salvar de enfermarte. Sí, No es lo claro, no, mismo. la prudencia siempre cabe, aunque sepamos que tarde que temprano vayamos a morir, de nosotros queda la calidad de vida que vamos a tener los últimos días que nos toque vivir. Y ahorita que mencionabas que cada persona ve las cosas de manera distinta, pienso yo que el proceso de cada persona es distinto. La manera de manifestar el duelo es distinto, así como creo yo, y ahorita nos vas a platicar de eso, la duración del duelo. Las personas nos presionan demasiado, que ya no estés triste, a él no le hubiera gustado verte así, tirada en el suelo, bueno, tú qué sabes, ¿no? Eh, yo creo que cada quien lo maneja de manera distinta, pero me pregunto si eh, los psicólogos, los tanatólogos consideran que hay un límite en el que digan, bueno, esto ya dejó de ser sano, esto ya se extendió demasiado, ya estamos hablando de un duelo no sano. ¿Hay algún límite? Teóricamente sí, o sea, sí, sí la hay. Ahorita lo que dices para mí pesa un poco más, que es único y es personal. Claro que puede cronificarse, ¿no? Y hay muchos nombres, duelo patológico, duelo congelado, existen. Esto es a partir de los 2 años. En la experiencia y desde mi muy personal punto de vista, Betty, que esto es lo que dicen y lo que está en los libros, a partir de 2 años puede ser. Pero creo que hay algo mucho más profundo abajo del tiempo en específico. Es si sigo dando vueltas en la misma idea, si no he avanzado, si no me he integrado a mi rutina, si ya no me interesa hacer lo que me gustaba, si ya no puedo estar en sociedad. Creo que hay puntos mucho más que acompañan al tiempo. Y aquí quiero hacer una diferencia importante. Emociones son rápidas. Por eso te puedes reír en un duelo, porque puedes tener momentos de tristeza, momentos de enojo, momentos de culpa, momentos de todo esto. Estamos hablando de emociones. Reconocerlas desde ahí es que van a pasar. El duelo se reconoce como una montaña rusa, se llama el síndrome de la montaña rusa. No va a ser lineal, no vamos a subirlo así. También están las fases que si quieres ahorita las comentamos, pero las emociones nos van a hacer esto. Por eso permítete reír, porque no quiere decir y no habla de falta de amor o de falta de compromiso con tu proceso. Es muy valioso y así como ahorita te reíste, al rato podemos casi asegurar que vas a tener un momento de tristeza.
Sí, Pero es, totalmente. Puede uno estar como si nada, bueno, no como si nada, pero viviendo el momento y de repente falta una cosita chiquita que te recuerde y ¡pum! Otra vez, como si fuera el día uno. Sí, tienes toda la razón, el duelo es un sube y baja. Pocas personas lo entienden hasta que lo viven y hablo en particular de la muerte de papá, porque sí, sí tiene un impacto muy, muy particular, muy especial, aunque ya se hayan tenido otras pérdidas. Y la gente no sabe lidiar con eso, que nos falta mucha educación en temas de duelo. Y terminamos diciendo cosas, sobre todo en los funerales, cuando, por ejemplo, yo lo veo en Facebook, que alguien publica, falleció un papá, falleció mamá, las cosas que ponen, reconozco que es con toda la buena intención del mundo de hacerlos sentir bien, de reconfortarlos, pero vamos, eso de, me imagino cómo debes de estarte sintiendo. Pues no, a lo mejor se no, pueden dar una idea, pero creo que nadie sabe lo que puedes estar sintiendo en ese momento y tantas cosas. Ahora es un angelito, ¿no? Nos equivocamos mucho, Paola, cuando nosotros queremos eh, hacer sentir bien a la otra persona. Que sí y que no debemos de decirle al doliente cuando ha perdido un ser querido. me encanta este lugar que lo ves que es desde la mejor intención, Betty, porque es real, ¿no? Nadie se acerca o casi nadie posiblemente pueda ver en algún lugar, ¿no? Existe, lo siento, sí, lo tengo que reconocer, pero generalmente desde un lugar donde no te quiero ver sufrir, donde creo que lo que te voy a decir te va a quitar ese dolor y vas a estar como antes, cuando tu vida ya no es como antes y mucho menos sin papá, ¿no? Lo decíamos, la partida de papá, la muerte de papá, pues es muy dolorosa porque cambia la realidad en su totalidad. Incluso cuando somos adultos, todavía sientes esa seguridad de corro y te puedo platicar, corro por ese consejo. Hay muchas, muchas razones por las que es tan significativa y tan dolorosa, pero querer confortar al otro es, no sientas eso que yo no sé qué hacer con lo que tú estás sintiendo. Yo Sí, no claro, puedo tiene que ver ver, más con el otro, no puedo lidiar con eso que estás sintiendo, ¿no? No, no te quiero ver es, llorar, pero porque me pongo nervioso. exacto, no sé qué hacer con tus lágrimas. ¿Y qué hay que decir? Muy poco, muy poco. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Quieres un Kleenex? Aquí estoy para ti. ¿Cómo te sientes? Todo lo que valide su dolor, que no hay que decir, pero de ninguna manera el muy irreconocido, échale ganas. Ay, no. Nunca lo diga, ni siquiera en otra situación. Echarle ganas es como darte el avión casi, casi. Exacto, es no quise pensar en decir nada, ¿no? Es como lo primero que me vino a la mente, una persona en duelo, peinarse, levantarse de la cama, por como nos suena a todos los demás, es muy complejo. De verdad es que el peso es enorme, el dolor es muy grande. Este que decías, si lloras no lo dejas descansar. Yo digo, a mí que me lo firmen. A mí Es que hay gente que nadie ha lo cree, llegado a ver. Paola. Hay gente que Yo lo cree. yo sé, te lo digo que sí. Y es como esta creencia, yo digo, a ver, a mí por favor que alguien me diga que alguien llegó y le dijo, para de llorar porque no me dejas descansar. Y, es, y viene desde el mismo lugar, ¿eh? Desde yo no sé qué hacer con tus lágrimas y vamos invalidando. No te enojes, no sientas esto, ya pasó el tiempo. Elizabeth Kubler-Ross nos habla de fases en el duelo, ¿no? Las fases del duelo son un mapa, pero no son un territorio. O sea, no es que las tengas que cumplir. El territorio es cada uno de nosotros. No tienes que cumplirlas a cabalidad, porque a veces me dicen, es que tengo que sentir enojo. No, es que no he sentido tristeza. No, es una guía para saber cuáles son estas emociones que se están sintiendo con mayor intensidad y en qué momento y saber que son naturales. Es la negación, esto no va a pasar, esto no pasó, esto es un sueño, esto no existió, ¿no? Y te puedo decir que hay personas, cuando hablábamos de los duelos de muchos tipos, que pueden vivir en negación 20 años, decir se fue de viaje. Me conviene pensar para no sufrir. O Y el incluso sufrimiento. alguien que tiene una enfermedad terminal
que de repente entramos a esa negación. No, no le va a pasar nada. Es fuerte. Ujú, Va a salir ujú. adelante. O sea, como que es demasiado para lidiar con eso y preferimos negarlo, ¿no? Y si lo negamos, no existe. Pero es un proceso valiosísimo, Betty. Es como el administrador del dolor. Qué maravilla que hay, porque cuando recibes una llamada que te va a crear un shock importante, ¿no? Algunos autores también le llaman shock, pero bueno, Elizabeth Kubler-Ross le llama negación. eh, lo que te mantiene parada e ir a ver qué fue lo que pasó de esta pésima noticia o esta noticia que no querías recibir es la negación, ¿no? Que después dices, no me acuerdo cómo llegué hasta ahí, cómo resolví esto, porque esta etapa o esta sensación de no pasó es la que nos da fuerza a algunos que nos toca hacer los trámites, no reconocer el cuerpo, cosas muy dolorosas. Si tuviéramos claramente el dolor que vamos a sentir, probablemente no podríamos resolver en ese momento, mantenernos en pie y seguir adelante, ¿no? En el diagnóstico, como bien lo dices, si no tuviéramos a la negación, pues todo sería desmoronarnos y no poder ir a ver más médicos, buscar los medicamentos, las mejores opciones. Claro, la Entonces, segunda, la famosa segunda opinión, ¿no? Si lamentablemente te diagnostican con cáncer o con una enfermedad gravísima, no, voy a con una segunda, tercera, cuarta opinión, ¿no? Yo creo que también es parte exacto, de la negación. exacto. Y de la tercera etapa, que es importantísimo, no es graduación, o sea, no se van como escalones. Puede haber que estés en la cuarta, pero puede seguir habiendo negación. Te digo que había una persona que me compartió su dolor, 20 años de negación. Esto no pasó. Otra persona que seguía sirviendo el whisky y el cigarro en cada reunión y estás ahí peleando con la realidad. Puede ser, que es cuando hablamos ya de duelos mucho más complejos o cronificados. Pero después viene el enojo. En duelo la reconocemos como ira, este enojo muy profundo, con mucha rabia, en la que ni siquiera podríamos identificarlo con quién o con qué tuvo que ver la pérdida. Posiblemente vamos caminando en la calle y se nos cierra un coche y algo que no hubiéramos sentido antes, estás enojado, no hubieras querido perderlo. Y aquí es donde vienen también estas sensaciones de injusticia, desacuerdo, coraje. Que es cuando más desavenencias familiares ocurren, ¿no? Y hay incluso personas que se pelean en pleno funeral precisamente por este enojo que se vive. Es correcto, es correcto. De pronto no sabías, tú dices, pero si éramos tan hermanos, tan unidos, que esto es importantísimo también decirlo, ahorita regreso a las fases, al ser un proceso único y personal, también es en la familia. La familia está en duelo y aunque estén duelando a la misma persona, cada uno lo vive de forma distinta, más el enojo, más la tristeza, más las expectativas de cómo debería de ser el duelo de cada uno. Es un duelo, digamos que en conjunto, ¿no? Todos lo duelan desde ese lugar y se vuelve muy complejo, porque yo lo siento así, pero él lo siente menos, pero él no hace caso, él no contesta, y es muy complejo. Y la ira tiene un gran factor de intervención, digamos. Después de la ira es la negociación, que aquí venía junto con la negación, el diagnóstico. ¿Qué hago para que esto no haya pasado? ¿Qué pude haber Tratamientos hecho? alternativos, ¿no? Es un estudio clínico para esta enfermedad y qué tal si lo probamos y entonces, ¿sí? Todo lo que tenga, ¿no? Recibimos y vamos a hacer nuestras promesas a la religión que nosotros creamos y ahora sí, ya si yo hago esto, ¿verdad? Que ya no me va a pasar y hacemos nuestros tratos por ahí. Conozco personas que han hecho 10 diagnósticos adicionales, ¿no? Que es, ¿qué quieres escuchar? ¿Verdad que me vas a decir lo que yo espero? Es esta negociación con el pasado y con la realidad, ¿no? Que probablemente pues es, ¿qué puedo cambiar? Y después vamos a la depresión. La depresión en síntomas, por decirlo de alguna manera, se vive como la depresión clínica. Falta de sentido, falta de energía,
Si pudieras quedarte dormido y apagar la luz todo el día, sería lo mejor en ese momento. No tengo hambre, no tengo sueño, o sea, tengo mucho sueño o puedo no tener sueño, pero es este desgano un poco de la vida, ¿no? De esto, y se confunde con la depresión clínica porque son síntomas muy similares. Cuando tú vas con un doctor, con un psiquiatra y no supiera que estás en proceso de duelo y hiciera su diagnóstico, muy probablemente sería, se notaría como depresión clínica, pero no lo es, a menos que hayamos tenido un diagnóstico previo de depresión. Hay que poner atención distinta a esta etapa, digamos, que vuelvo a repetir, no es lineal, no es escalonada y no tenemos que vivirlas todas o no tenemos que vivir ninguna. O sea, realmente es tan único el duelo, Betty, que hay tantos duelos como personas en el mundo. Y a lo mejor podemos estar ya en una etapa de depresión y regresar otra vez a la negación o a la ira. Es correcto, Como que es correcto, otra vez, y le da uno vueltas y vueltas y vueltas. es correcto. Y la quinta y última es la aceptación. Cuando llegamos a dejar de pelear con la realidad. El duelo pone a la realidad en este lugar y a nosotros en el no quiero, qué tristeza, qué pude haber hecho, no es cierto, y ahí estamos, ¿no? Y la realidad de pronto está enfrente y no llegamos a ningún lugar. Después de haber elaborado el duelo, haberlo transitado, sintiendo lo que teníamos que sentir y acomodando lo que teníamos que acomodar, hacemos esto. Caminamos con nuestra realidad en otro sentido. Lo que no quiere decir que aceptar es me resigno, es reconozco que pasó, que posiblemente no esté de acuerdo, pero que encontré la forma de honrar y agradecer su existencia y su presencia. No quedarme solo con su ausencia, que esto es lo que nos hace el dolor de la ausencia, es el dolor de la muerte, nos hace quedarnos en ese momento con su ausencia y lo que nos toca convertir es toda su presencia. No murió todos los días. Ese es el trabajo de duelo, la elaboración del duelo, recuperar su historia. Tenemos que resignificar el lugar de papá en nosotros, a lo mejor ya no en otro plano o cada quien lo llama de una manera distinta, pero es aprender a decir adiós y darle la bienvenida de una forma distinta a la que solíamos tenerlo. Los grandes maestros no mueren del todo, Betty, y mucho menos papá. Papá dejó ese tatuaje en el corazón, como yo le llamo, en oro. No hay forma de que olvidemos a papá. A veces da miedo decir, estamos solos y haciendo un buen trabajo, reconociendo este dolor, podemos aprender a escucharlo desde este lugar, desde esta resignificación. Y sabemos que no nos dejó solos. Desde la manera que lo conocíamos es correcto, pero lo encontramos de una nueva manera. Yo siempre digo, ahora sí, se mudó al corazón. Fue su Qué bonito, última mudanza. qué bonito. Y Paula, hay afirmaciones que nos ayuden porque luego uno está constantemente rumiando y pensando, ¿y por qué? ¿Y si hubiera hecho y hubiera dicho, ese último día hubiera hecho tal cosa o hubiéramos aprovechado más tiempo? Hubiera. ¿Qué afirmaciones necesitamos comenzar a dejar? ¿Y qué afirmaciones necesitamos comenzar a adoptar? Y ahora que viene el Día del Padre, pues es un día muy sensible. Entonces, digo, todos los días duele la ausencia de papá, pero creo que Navidades, lo que hubiera sido su cumpleaños y ahora el Día del Padre, pues muy seguramente muchos de nosotros estamos recordando y lamentando el haber dicho tal cosa, no alcancé, nos hizo falta tiempo, ¿no? Para poder decir todo aquello que no dijimos. ¿Qué afirmaciones nos ayudan para poder atravesar un día como este, como el Día del Padre? ¿Y cuáles no? Por lo pronto quiero empezar con cuáles no. El no voy a poder, el estoy solo. Los hubiera existen, son parte natural del duelo porque no hubiéramos querido que pasara.
pero ahí es aprender a reconocer que hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos. No sabíamos qué iba a pasar y cómo iba a pasar. Entonces, reconocernos como que hicimos lo que pudimos, incluso de la forma que hubiera sido. No tenemos un chat que nos dice es este día. Lo hicimos desde el lugar de la ignorancia, de no saber qué iba a suceder. No, incluso pues, no tenemos este dato, pero esta parte de afirmarnos que no podemos, quiero decirte que el ser humano viene habilitado para poder. Cuando me dicen es muy difícil, que es una frase que escucho mucho, yo sé que es difícil. Nada de fácil tiene el duelo, nada. Pero sí reconocer que hemos hecho cosas muy difíciles desde nacer. El ser humano está habilitado para hacer cosas difíciles, para vivir momentos dolorosos. Es hablar con el dolor. ¿Qué me quieres decir? El Día del Padre va a doler. No te puedo decir una fórmula para que no duela. Probablemente. Tampoco quiero decirte que es forzoso. Hay a quien sí, hay a quien no. Pero si hay dolor, siéntate con él. Habla con él y naturalízalo, valídalo. Hay una razón de peso para que esté ese dolor, pero es una emoción. No se va a quedar todo el día. A veces la imaginamos. Es que va a ser tan difícil y va a ser tan doloroso. Probablemente. Pero este año, este tiempo ya ha sido doloroso. Ya has vivido el dolor. Puedes honrar, puedes hacer un ritual. A mí me gustan muchísimo los anecdotarios. Reunirse en familia y contar y poner en una cajita los anécdotas divertidos de papá. ¿Vas a llorar? Probablemente. No pasa nada. Y es que Y es, si duele es que amaste. Y qué bonito poder compartir, digo, dentro de lo triste, poder compartir hey, es que si duele es porque tuvimos esa oportunidad que ya no la tenemos y duele esa ausencia, pero también es una mezcla de orgullo de decir, tuve un padre como mi padre. Y yo creo que tiene mucho que ver el cómo lo veamos, y que creo que es parte de la aceptación, eh, siempre va a doler su ausencia, siempre me va a hacer falta, pero también voy a estar eternamente agradecida y valió la pena su curso, el curso de su vida en mi vida, porque yo creo que muchos de nosotros, si nos detenemos a pensar, ¿renunciarías entonces al haber tenido a tu padre para no atravesar por este dolor tan profundo que tienes? Yo creo que todos dijéramos, no, yo quiero a mi padre, quiero volverlo a vivir, si volvieran así, quiero obtener a mi papá otra vez, aunque lo vuelva a perder, porque así es la vida y todos tenemos un ciclo aquí en la vida y me encanta, Paula, lo que dices, es una buena dinámica el poderlo compartir en familia. claro, o sea, tenemos que resignificar nuevos momentos. Escucho muchísimo y los momentos que faltaban, a él ya no le faltaba nada. Él ya se graduó. Él vino a cumplir con lo que tuvo que cumplir. Nos toca a nosotros resignificar su presencia desde otro lugar. Y no le tengamos miedo, Betty, esas lágrimas. Son parte de la vida, son un mensaje. El duelo, quienes hemos amado, no nos vamos no nos vamos a salvar de él. A veces esta extraña conciencia de bienestar, ¿cómo estás? Bien. Y todo tenemos que estar bien, y en luces, ¿no? Y en redes sociales bien, y si te contestan mal, está mal. No, no, todos tenemos derecho a sentirnos como nos sintamos. Y a veces esta sensación de, pero voy a estar triste. Ajá, pero va a pasar. Y va a pasar. Y va a Paola, pasar. muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión de Lo que mamá no te dijo. Podemos platicar horas y horas. La figura de papá es inmensa, es la persona, el hombre más importante de nuestras vidas, quien marca nuestro camino y con todo cariño desde los estudios hasta el corazón de cada uno de ustedes, los abrazo, los abrazamos porque es, es, es una fecha muy sensible y en lo personal me solidarizo con ustedes, a quienes han perdido a papá, y yo creo que una hermosa forma de poder honrar su presencia es
su presencia, su tránsito en este mundo, es el aprender a vivir, aprender a ser felices, encontrar la resiliencia, volver a sonreír, porque eso fue lo que nos enseñó papá. Eso fue lo que nos enseñó el triunfar, y quiero compartirles que la última palabra de mi padre, justo antes de empezar una grabación, precisamente fue éxito. Y va por ti, papá, esta emisión del programa, y va para ustedes dedicado con mucho cariño y abrazándolos de todo corazón para que encuentren esa paz y aprender a vivir un día a la vez. Así es, Betty, te abrazo por esa palabra y qué bueno que le estás haciendo honor. Esa es la forma de transitar un duelo, en honor. Y dejarte sentir. Gracias por esta invitación, para mí también es un honor. Abrazo los corazones y aquí estamos. Paola, pues me encantaría que nos compartieras, sé que das talleres en línea, que das consulta en línea, platícanos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en mis redes, que es Instagram, paolarenero.tanatóloga, Facebook paolarenero.tanatóloga, Twitter también es la misma, y TikTok. En Instagram está mi contacto, en todas ellas está mi contacto para agendar, pero también si tienes alguna duda, algo que no sepas, les contesto directamente, no tiene que ser en consulta. Si quieren alguna recomendación de un libro, leer es de verdad como un gran acompañante para entender y para crear este autoconcepto de muerte que hablábamos, investigar, reconocer a la muerte como parte de la vida. Entonces, si hay dudas, si hay inquietudes, estoy muy cercana a empezar un taller de manera virtual, pero en Instagram van a salir la información en breve. Todavía no está, pero se está cocinando. Perfecto, ya lo tienen. Gracias Paola, ya lo saben, Paola Renero en Instagram, ahí pueden ver todos los detalles acerca de los talleres que ofrecen, y los invito a que sigan conectados con nosotros en Betty Ávila Radio, mucho más emisiones, muchos temas que tratar, no se pierdan uno solo, no se olviden suscribirse, oprimir esa campanita que está por ahí, y nos vemos muy pronto. Paola, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima. Abrazo al corazón, gracias, cuídense.